Ministro para la Defensa señala que junto a los consejos socioproductivos lucharán contra la especulación. Medida reversible. Unión Europea formaliza sanciones contra altos funcionarios venezolanos. Encuentro. Canciller Jorge Arreaza participa en foro ministerial CELAC-China. Investigaciones. Comisión Permanente de Política Interior presenta informe sobre hechos ocurridos en el Junquito. Orden de captura. Juan Arango acusado de violencia doméstica hacia su ex esposa. Asalto mortal. 2 venezolanos murieron en un ataque talibán perpetrado en un hotel de la ciudad de Kabul. Serie nivelada. Cardenales derrotó a Caribes en el segundo de la gran final. Homenaje. Morgan Freeman fue reconocido por su trayectoria artística. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, 12 en punto del mediodía. Bienvenidos a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Gregorio Rojas y a esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El gobierno de Venezuela rechazó las sanciones de la Unión Europea contra 7 altos funcionarios por considerar que pretenden ejercer una grosera injerencia en asuntos internos de Venezuela. A través de un comunicado, el gobierno nacional acusó a la Unión Europea de intervencionista y señaló que la medida infringe los principios fundacionales del bloque, convirtiéndose a su juicio en un instrumento al servicio del Ejecutivo estadounidense. Según el gobierno venezolano, la Comunidad Europea está amenazando la estabilidad de Venezuela, por lo que exige respeto a la soberanía y demanda el inmediato cese de las políticas hostiles contra la nación. El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, aseguró que las sanciones aprobadas por la Unión Europea contra 7 altos funcionarios del gobierno de Venezuela buscan ayudar a la negociación y resolver la crisis que atraviesa la nación. A su llegada al Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión Europea en Bruselas, Dastis aseveró que la decisión de congelar activos y prohibir la entrada a territorio comunitario contra los funcionarios venezolanos es una medida que puede ser suspendida siempre y cuando se constate que hay avances en el proceso de negociación entre gobierno y oposición. Sin embargo, el ministro considera que hasta el momento no se ha producido ningún progreso en las conversaciones. Wilmar Castro Soteldo, vicepresidente del área económica, indicó que esperan que del 22 al 26 de enero entre en funcionamiento el nuevo sistema de divisas de tipo de cambio complementario DICOM. Castro Soteldo explicó que este esquema permitirá que los capitales que están fuera del país puedan no solo ingresar de manera legítima a Venezuela, sino además participar en los procesos de inversión productiva, desarrollar la industria y avanzar en los sectores donde hay minusvalía. Castro Soteldo asegura que han estado trabajando en las operaciones desde el punto de vista tecnológico de blindaje a fin de garantizar una mayor seguridad en el sistema. Por otra parte, recalcó que la producción nacional evolucionó 67% durante el año 2017, alegando que dicha proporción se debe a la aparición de nuevos actores en el sector primario. La Unión Europea formalizó este lunes las sanciones contra 7 altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por supuestamente estar vinculados directamente a la crisis que aqueja al país. Las sanciones acordadas por los embajadores del bloque fueron respaldadas por los ministros de Exteriores en un consejo en Bruselas e implican la congelación de activos y la prohibición de entrada al territorio europeo. En Afganistán, 2 venezolanos que trabajaban para la aerolínea privada Cam Air perdieron la vida durante un asalto talibán registrado la noche de este sábado en el Hotel Intercontinental de Kabul. Las víctimas mortales fueron identificadas como Adelsis Ramos y Pablo Chiosone. Se conoció que durante el atentado murieron 22 personas y 14 de ellas eran extranjeras. La situación comenzó cuando un suicida se inmoló en la entrada del hotel para dejar el paso libre a sus 5 compañeros, quienes penetraron en el recinto cargados de armas, explosivos y chalecos listos para ser detonados. Tras 12 horas de enfrentamientos, las autoridades afganas dieron por terminada la situación en la mañana del domingo, logrando rescatar a 151 personas entre empleados y huéspedes. A través de un comunicado, los talibanes reclamaron la autoría del ataque, precisando que sus combatientes identificaron a sus víctimas y mataron a ciudadanos de países invasores y miembros del gobierno local. Este hotel ya habría sido objeto de un atentado similar por parte de los talibanes en junio de 2011.
La justicia de Argentina comenzará a tramitar este lunes la extradición del dirigente sindical Marcelo Balcedo, quien permanece en prisión preventiva en Uruguay desde el pasado 4 de enero. El juez federal en lo penal de La Plata, Ernesto Kreplak, recibirá el pedido formal para iniciar el trámite de Balcedo y su pareja, Paola Feige. Según medios locales, la extradición podría concretarse antes de los plazos procesales, en este caso el 4 de febrero. Balcedo y su pareja son acusados de vaciar los fondos de un sindicato junto al secretario del gremio, Mauricio Yebra, quien fue detenido la semana pasada. Las propiedades del dirigente del sindicato de funcionarios no docentes comenzaron a ser incautadas en los últimos días, luego que Interpol y la policía allanaran su mansión. En esa instancia, la policía incautó 4 armas de guerra y cerca de $500.000 en efectivo, además de varios autos de alta gama. El Papa Francisco ya se encuentra en la ciudad de Roma tras concluir su 6º viaje a Latinoamérica, en el que realizó una visita apostólica por Chile y Perú. El sumo pontífice arribó este lunes al aeropuerto romano de Ciampiano, procedente de Lima, lugar en el que finalizó una gira de 3 días. Francisco llegó al país suramericano el pasado jueves 18 de enero en horas de la tarde, siendo recibido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Tras pasar el resto de la jornada descansando, el Santo Padre arrancó su agenda de actividades saludando a los fieles, quienes lo esperaban ante la Nunciatura Apostólica de la capital y rezando con ellos antes de viajar a Puerto Maldonado. Allí Francisco se reunió con unos 3.500 representantes de pueblos indígenas y almorzó con ellos en un centro pastoral. También tuvo un encuentro con la sociedad civil y visitó el albergue de niños El Principito. El Papa también se reunió con el mandatario peruano y luego se trasladó a la ciudad de Trujillo, donde continuó con sus actividades oficiales y apostólicas. Este domingo el Papa Francisco concluyó su viaje a Perú con una misa multitudinaria en Lima, a la cual se calcula asistieron más de 1 millón de personas. Durante la homilía denunció las situaciones de dolor e injusticia en las ciudades y rechazó la política de muchos países de Latinoamérica. Asimismo, aseguró que la política latinoamericana sufre una gran decadencia y corrupción. Está enferma. Está muy enferma. Mira en América Latina. Y porque hay excepciones, pero en general está más enferma que sana. Entonces, lo que decimos es verdad. Bueno, acá Dios, como conferencia episcopal griega, ¿qué se puede hacer? Porque también acá es el camino de lo posible, ¿no? Pero al menos ser consciente del problema y que por ahí Dios se puede hacer esto, en un trabajo, como conferencia, algo. Pero no descuidar el mundo de la política, que no es hacer politiquería porque yo soy amigo de tal dirigente, no, la honestidad política. El Santo Padre se despidió de los feligreses pidiéndoles permanecer unidos y cuidar la esperanza. Amigas y amigos, 12 y 7 minutos del mediodía, hacemos nuestra primera pausa en Dream. Así es, Gregorio, al regreso. Accidente mortal. Autobús fue arrastrado a un abismo tras fuerte alud en país suramericano. Los detalles en breve. Doce y 12 minutos del mediodía. El presidente de la Asociación de Profesores de la UCB, Víctor Márquez, aseguró que existe un déficit de 70% en la asignación del presupuesto y pago de salarios a la Casa de Estudios Superiores. Ángel López nos amplía estos detalles desde la UCB. Adelante, Ángel. Sí, muchas gracias por este contacto informativo que lo hacemos desde el Salón Francisco de Miranda de la UCB, en donde la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela lleva a cabo un encuentro en donde han discutido que existe un déficit actual del 70% en presupuesto y pago de profesores. Esto dijo Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores. El presupuesto universitario que envía el Consejo Universitario, producto del trabajo que realizan las cátedras y departamentos, no se corresponde con el que asigna el Estado. El Estado asigna el 30% del presupuesto solicitado. Ese presupuesto que se nos envían deficitario en un 70%, el 85% se va en pagos de sueldos y salarios. Solo el 15% queda para la investigación, para la extensión y para la docencia y para las actividades que tienen que ver con el sector estudiantil. Los sueldos que viven los profesores, el que más gana, que es un profesor con doctorado, un profesor titular a dedicación exclusiva, no llega a los apenas llega a los 2 billones de bolívares.
Este ha sido el primer encuentro de otros que llevarán a cabo a lo largo de estas semanas la Asociación de Profesores Universitarios de la UCB, en donde realizarán nuevos pronunciamientos y acciones a tomar. Esta información será ampliada en próximas emisiones de Noticiero Venevisión. Sigan con más de nuestra emisión meridiana. Claro que sí, Ángel, gracias. El canciller de la República, Jorge Arriaza, participa en la segunda reunión ministerial del Foro CELAC-China, donde se discuten temas relacionados con la agroindustria, infraestructura, innovación, tecnología y energías renovables. La reunión ministerial busca facilitar el intercambio y diálogo político del gigante asiático con América Latina. Durante la actividad, Arriaza resaltó la importancia de la CELAC. Un objetivo esencial de este foro es profundizar la cooperación entre nuestra región y China. En la etapa de desarrollo que vivimos actualmente en América Latina y el Caribe, el tipo de cooperación que requerimos es principalmente formación de talento humano, transferencia de conocimiento, de ciencia, de tecnología, acceso a las fuentes de financiamiento, recursos, programas con los que cuenta China y que ha puesto a disposición de este proceso integrador. Por otro lado, nuestra región cuenta con recursos energéticos y minerales, amplia producción agropecuaria e industrias en desarrollo que podemos sumar a nuestra relación con China, en un esquema de complementariedad. La adecuada combinación de nuestras fortalezas nos hará progresar y desarrollarnos mutuamente. En el programa del foro destaca el plan denominado de la Franja y la Ruta, un proyecto para conectar China con Europa, África y el resto de Asia, al que busca integrarse a América Latina y el Caribe. La Organización Internacional del Trabajo informó que enviará la próxima semana a Venezuela una delegación tripartita a raíz de las denuncias de Fedecámaras de falta de diálogo del gobierno con los empresarios. Así lo anunció el director general de la organización, Guy Ryder, quien explicó que es bastante inusual que quienes presenten la queja sean los empresarios. El tema fue tratado en el Comité Ejecutivo de la OIT en noviembre y la conclusión fue pedir a Ryder que organizase una misión tripartita para visitar Caracas y determinar la situación de los derechos de los empresarios venezolanos. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, informó que los 3 autotransformadores de potencia que arribaron a Zulia son trasladados hasta la subestación Cuatricentenario. A través de su cuenta en Twitter, Prieto señaló que el proceso de desplazamiento durará entre 5 y 6 horas. Advirtió que algunas vías en el centro de la ciudad serán despejadas para movilizar los equipos. Precisó que el recorrido será desde el puerto de Maracaibo hasta llegar a la subestación Cuatricentenario. La diputada regional del estado, Táchira Nelly Berlugo, informó que en la entidad cerca de 70.000 vehículos han cumplido con la revisión del TAC de gasolina gracias a que el promedio de evaluación se ha elevado a 7.000 por día. La parlamentaria recordó que el proceso se mantendrá al menos durante un mes para atender a los más de 300.000 vehículos censados en el estado. Insistió en que el objetivo es captar los TAG del bolsillo que son usados a su juicio para el contrabando de combustible hacia Colombia. En ese sentido, Lugo informó que en los próximos días serán habilitadas varias estaciones de servicio como puntos de atención para evitar que se formen colas en las instalaciones militares. El secretario general del Partido Avanzada Progresista, Luis Romero, confirmó que se está construyendo una nueva coalición opositora y que han sostenido reuniones con distintos factores políticos para dar respuesta a la situación del país. El dirigente político señaló que la Mesa de la Unidad cumplió una etapa y ahora construirán un espacio para la orientación que impulse una candidatura unitaria y que impulse un programa de país. Un tribunal del estado Carabobo dictó orden de captura contra el exjugador de la Selección Nacional de Fútbol Juan Arango tras ser acusado por su ex esposa Lauris Tortolero por violencia doméstica. Tortolero realizó la denuncia por presunta violencia doméstica en el 2017. La orden de captura fue emitida luego de que el mediocampista no se presentara a ninguna de las audiencias. Por su parte, el jugador de 37 años aseguró vía Twitter que la presunta víctima pretende hacerle pasar un mal rato luego de que este contrajo matrimonio a finales del año pasado con la modelo venezolana Diana Lozano. Es momento de hacer una nueva pausa. 2:17, al regreso más información. Ya venimos. Estornudos y picazón en la nariz son síntomas frecuentes aquí en Caracas entre los meses de diciembre y enero. Los casos de alergia aumentan por la alta concentración de alergenos en el ambiente, pero ¿por qué exactamente en esta época del año y en la ciudad? Consultamos estas interrogantes con el especialista Francisco Pérez Olivares. La mayoría de los pacientes que tienen alergia se deben a alergenos
que son unas sustancias que están en el aire, que entran a través de la fosa nasal y reaccionan. Nuestro vello ávila le crece una matica como un trigo, que se ve como rojito, que se llama campín melao. Ese campín melao bota polen y ese polen baña Caracas. Y ese es uno de los alergenos. Hay personas que inclusive que no son muy alérgicas y cuando eso se florea, como decimos, pues entonces se ponen como si tuvieran una alergia muy severa. En los casos severos, el especialista recomienda una dosis de antihistamínico cada 24 horas. Asegura que este tipo de medicamentos ha evolucionado con los años y ya no producen efectos secundarios como sueño y cansancio. Lo que no deben hacer, y eso es importante, es usar gotas nasales. El uso de gotas nasales lo que hace es traer problemas a la nariz. Si uno usa más de 5 días unas gotas nasales de esas descongestionantes, ya la mucosa nasal deja de funcionar bien y se va haciendo adicta a la gota. La nariz va perdiendo una función que es muy importante, que es humedecer, calentar y limpiar el aire. Es inevitable estar en contacto con este alérgeno. Como bien lo indicó el especialista, se encuentra en el aire, pero sí podemos evitar que los episodios alérgicos sean severos siguiendo algunas recomendaciones como mantener las ventanas cerradas, utilizar lentes de sol en la calle que nos sirvan como barrera, sobre todo en horas de la mañana, cuando hay más concentración de polen en el ambiente, limpiar los espacios con trapos húmedos para retirar con facilidad cualquier tipo de alérgeno. Soy Yoheis Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Juan Pedro Grillo, jefe de la Oficina Nacional Antidrogas, aseguró que las incautaciones de sustancias ilícitas en el país se han incrementado en más de 200%. Diana Vázquez nos tiene el reporte. Adelante, Diana. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. A esta hora se realiza en la sede de la institución un acto de condecoración a los trabajadores con más de 20 años de servicio, donde su titular denuncia que desde el exterior se hace creer que Venezuela no colabora con la lucha de sustancias ilícitas y que al mismo tiempo no cumple con los estándares internacionales. Que hemos mejorado esta lucha de manera representativa y de manera objetiva, con un 200% aproximadamente de mejora en cuanto a las incautaciones. Y por supuesto, hemos reducido significativamente nuestro consumo. Esto es reconocido por la Organización de Naciones Unidas y por todos los organismos internacionales que de manera seria y no politizada a través del hegemón Estados Unidos dan fe de ello. El titular de la ONU destacó que la meta principal de esta institución es que sea reconocida por su trabajo preventivo en las comunidades donde se han realizado más de 550.000 actividades. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Guatemala. El ex candidato a la presidencia de ese país, Manuel Antonio Valdizón Méndez, pidió asilo político a Estados Unidos tras ser retenido este sábado por las autoridades migratorias de ese país por su vinculación con el caso Odebrecht. La Cancillería guatemalteca confirmó que Valdizón solicitó el asilo por temor de volver a su país de origen. El político fue detenido en Miami tras aterrizar proveniente de República Dominicana. Valdizón está siendo relacionado con presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero en la trama judicial que involucra a la constructora brasileña Odebrecht. En España, el juez Pablo Llarena rechazó cursar una orden europea de detención contra el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, quien está en Dinamarca para participar en un debate sobre la situación catalana. La petición la habría solicitado la Fiscalía por sus presuntos delitos en el proceso independentista regional. También en España, el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, propuso a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia del gobierno regional. Torrent explicó que Puigdemont es el aspirante con más apoyos tras una ronda de contactos realizada con diferentes partidos. El cargo se votará a finales de mes. En Estados Unidos, el Senado votará este lunes en un proyecto de ley para intentar reabrir la administración de Donald Trump, cerrada parcialmente durante el fin de semana. Esto tras no aprobarse el pasado viernes el presupuesto federal.
La propuesta, que permitirá mantener abierta la administración hasta el próximo 8 de febrero, daría más tiempo a republicanos y demócratas para negociar presupuestos definitivos para el 2018. En Colombia, 13 personas murieron tras un deslizamiento de tierra que arrastró a un abismo al pequeño autobús en el que viajaban en el departamento de Nariño. El alud, producto de las fuertes lluvias, ocurrió en el sitio conocido como La Nariz del Diablo, a la altura del kilómetro 66 de la carretera entre Pasto y Tumaco. Entre las víctimas mortales hay 2 menores y 2 mujeres. En Tailandia, 3 personas murieron y 18 resultaron heridas al estallar una bomba en un mercado al sur del país. Según autoridades, el artefacto estaba escondido en una moto introducida en el comercio, siendo activado a primera hora de la mañana con la alarma de un reloj. El ataque aún no ha sido reivindicado. En Siria, al menos 21 personas resultaron afectadas por un presunto ataque de las fuerzas gubernamentales de ese país con cohetes con gas cerca de Damasco. Según el portavoz de la Dirección de Sanidad de la región de Guta Oriental, 7 menores, 6 mujeres y 8 hombres presentaron síntomas de asfixia. En Filipinas se elevó el nivel de alerta del volcán Mayón ante su amenaza de una mayor erupción. Una columna de ceniza y humo de unos 10 kilómetros es visible desde áreas que circundan el volcán, localizado a 250 kilómetros al sureste de Manila. Hasta el momento, 26.000 personas permanecen refugiadas. En el mar de China Oriental, las 3 manchas del derrame causado tras la explosión de un petrolero iraní ha variado, llegando a cubrir una superficie de 332 kilómetros cuadrados. Autoridades estudian la posibilidad de reflotar la embarcación hundida a 115 metros de profundidad para frenar el derrame de combustible. En Colombia, la posibilidad de que se reanuden los diálogos de paz del gobierno con el ELN tomó fuerza luego de que el presidente Juan Manuel Santos ordenara a su jefe negociador regresar a Quito para explorar un nuevo cese al fuego con esa guerrilla. Ante la situación, Ecuador expresó su confianza en que se alcance un nuevo acuerdo y que se pueda iniciar de inmediato el 5º ciclo de diálogos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, exhortó a los palestinos a volver a la mesa de negociaciones con Israel. Durante su visita oficial a territorio israelí, Pence además manifestó que la paz solo puede venir a través del diálogo. Por otro lado, advirtió que si el pacto nuclear con Irán no se arregla, su país se retirará inmediatamente. En Tokio, Japón, se realizó el primer simulacro de evacuación ciudadana ante un eventual ataque con misiles. Unas 200 personas participaron en este ejercicio llevado a cabo en un parque de atracciones donde practicaron cómo salir de espacios al aire libre y cerrados luego de que un sistema de satélite alertara de los lanzamientos con sirenas y altavoces. Y en Alemania, la canciller Angela Merkel celebró el sí de los socialdemócratas a emprender negociaciones con su partido para una nueva gran coalición de gobierno. Merkel confía en que las reuniones se desarrollen en un clima de sensatez y señaló que el preacuerdo alcanzado el pasado 12 de enero será el marco para consensuar políticas de un futuro gobierno. Amigas y amigos, 12:32 del mediodía, hacemos una nueva pausa. En breve. Nuevo promocional. Daddy Yankee presentó Dura. Los detalles con Carielis Cuadros. Por este año 2017, el equipo de Si te apuras, ¿qué ganas? Culminó el ciclo Charlas sobre Salud Sexual y Reproductiva y Plan de Vida, que desde hace 3 años dicta a los jóvenes venezolanos a lo largo del país. Tengo que agradecer desde ProSalud y en lo personal a la organización Cisneros por habernos dado la oportunidad de cubrir todo el ciclo de charlas que estuvieron pautados en esta campaña. Fue una experiencia muy nutritiva, cada grupo es un grupo distinto, pero hay una necesidad común, que es saber más acerca de su salud sexual, de su salud reproductiva y la prevención de embarazos en adolescentes y además de infecciones de transmisión sexual. La salud sexual y reproductiva es un derecho de todos. El placer es importante en nuestras vidas, pero la responsabilidad lo es aún más. Para nosotros es fundamental que tomes el control de tu vida y además, porque si te apuras...
El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, señaló que junto a representantes de los consejos socioproductivos de todos los estados del país, luchará contra la especulación y las distorsiones de la economía. Diana Martínez nos tiene el reporte. Adelante, Diana, buenas tardes, te escuchamos. Sí, muy buenas tardes, gracias por el contacto. Efectivamente, en esta actividad cívico-militar encabezada por el general en jefe, ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro para el Trabajo, Néstor Ovalles, fueron invitados representantes de 24 estados del país, de los consejos socioproductivos, para evaluar el impulso de la materia prima y también las distorsiones de la economía que provocan el alza de los precios. Este es solamente el comienzo, hay solamente voceros aquí, voceros de los consejos productivos de trabajadores, hay constituyentistas, están los milicianos, hay que recordar que la milicia forma parte de esos consejos productivos de trabajadores y prontamente vamos a estar haciendo un ejercicio real, concreto, de todos los consejos productivos de trabajadores, junto con la milicia, para seguir fortaleciendo las bases y seguir fortaleciendo lo social, la organización social, que es lo que nos va a sacar de este atolladero en donde nos tiene o nos pretende meter el imperio norteamericano con todos sus mecanismos del capitalismo salvaje. Durante esta reunión reiteraron la instrucción de que las cadenas socioproductoras deben revertir los precios de los productos al que marcaban el pasado 15 de diciembre. Con esta información retornamos al paso a los estudios. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque Cardenales de Lara niveló la gran final de nuestra pelota. La novena crepuscular blanqueó a Caribes de Anzoátegui 4-0 en el segundo choque de la serie en Barquisimeto, un juego que usted pudo disfrutar junto al equipo campeón de Venevisión. Nos vamos al Antonio Herrera Gutiérrez, primer inning, Henry Urrutia, que despacha cuadrangular por todo el jardín central con un corredor a bordo para darle una ventaja temprana a los Pájaros Rojos. En el tercero, Lara anotó otra rayita gracias a un sencillo productor de Ildemaro Vargas a la izquierda, mientras que en el séptimo, Juniel Querecuto puso cifras definitivas al compromiso con un elevado de sacrificio a la izquierda, con el que anotó Elvis Escobar. La victoria fue para Jorge Martínez, mientras que Freddy García cargó con el revés. La serie se muda ahora a Puerto La Cruz, donde se jugará este martes el tercero de la gran final, choque que ustedes disfrutarán junto al equipo campeón de Venevisión. Pasamos al fútbol español porque el Betis de Sevilla pagó los platos rotos del tropiezo del Fútbol Club Barcelona a mitad de semana ante el Español y cayó 5-0 ante los blaugranas en el Benito Villamarín. Iván Rakitic más dobletes de Luis Suárez y Lionel Messi le dieron el triunfo al cuadro catalán. El Deportivo La Coruña también sufrió un desquite, pero del Real Madrid, que lo goleó 7-1 en el Santiago Bernabéu. Dobletes de Nacho Fernández, Gareth Bale y Cristiano Ronaldo, más un tanto de Luka Modric, le dieron un triunfo de reconciliación a la oncena merengue con su afición. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Ed Sheeran. Él compartió con sus seguidores que se casará con el amor de su vida. El pasado sábado el cantante publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su novia para anunciar su compromiso. Ed mantiene una relación con la joven desde el 2015, pero aseguró que siempre estuvo enamorado de ella. La pareja se conoce desde que estudiaron juntos en un colegio en Inglaterra. Sheeran está completamente enamorado y confesó que el año pasado fue gracias a su ayuda que pudo recobrar su estado de salud luego de haber sufrido un fuerte accidente de bicicleta. Además, trascendió que la canción Perfect de su último disco fue inspirada en ella. Seguimos con el reconocimiento especial que recibió Morgan Freeman en los premios SAG. El actor protagonizó uno de los momentos más especiales de la gala. Morgan fue homenajeado con el premio honorífico del Sindicato de Actores por su trayectoria. Él subió al escenario luego que la actriz Rita Moreno presentara un emotivo video que repasó los grandes momentos de su carrera. Él agradeció a todas las personas que lo han apoyado. Aseguró que se trataba de un momento histórico y finalizó bromeando con la posibilidad de participar en una película más. Freeman, ganador del Oscar 2014, tiene en su haber más de un centenar de papeles desde su debut en el cine en la década de los 70.
Ahora veamos cómo lució Carlos Baute interpretando a Celia Cruz. El cantante hizo alarde de sus dotes artísticos y se transformó por completo en la recordada cubana a propósito de su participación especial en un programa español. Carlos compartió por sus redes sociales una fotografía disfrazado y parte de su presentación imitando a la guarachera con un llamativo traje fucsia, peluca y con piel morena. Como era de esperar, se convirtió en tendencia en varios países y sus seguidores aplaudieron su interpretación. Si yo fuera tú, le dejaría las maletas en... Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Claro que sí, Carilis, gracias. Amigas y amigos, hacemos una pausa y en el regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Entrevista Bebé. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Saludo a todas las personas que nos ven a esta hora del mediodía. Fede Cámaras ha sido muy estigmatizada por el gobierno nacional como responsable de parte de la crisis económica que vive el país. El tema del abastecimiento, la inflación han sido elementos recurrentes de análisis para todas las proyecciones que hay para el 2018. ¿Qué se puede esperar y cuál es la información que manejan ustedes desde Fede Cámaras, donde están involucrados más de 15 sectores económicos del país, más de 200 cámaras que están afiliadas a Fede Cámaras? ¿Qué proyecciones hay para el 2018? Bueno, lamentablemente nosotros seguimos repitiendo y viendo los mismos errores que el gobierno nacional ha cometido en los últimos 18, 19 años. El gobierno sigue empeñado en montar un modelo de socialismo del siglo XXI que ha destruido la capacidad de producción nacional. Nosotros en Venezuela llegó un momento que llegamos a tener exportaciones, más del 20% de las exportaciones totales. Llegamos a tener un flujo comercial en Colombia de más de 6.000 millones de dólares. Llegamos a tener una industria automotriz, de autopartes. Llegamos a ser exportadores de arroz, de café, de cacao de forma importante, y hoy en día estamos sufriendo un fuerte desabastecimiento. Porque en estos últimos años hemos visto cómo progresivamente se ha ido destruyendo la capacidad de producción. De más de 12.000 establecimientos industriales que teníamos, no llegamos apenas a 4.000. Esos apenas están trabajando a 35% de su capacidad instalada. Más de las 1.500 empresas que fueron expropiadas, tomadas o robadas, porque nunca las han pagado, que empresas de todos los sectores hoy en día están prácticamente paralizadas. Las empresas de Guayana prácticamente no producen nada. Agroisleña, que era el gran proveedor de semillas, de agroquímica, se convirtió en Agropatria, y ahora los agricultores apenas pudieron sembrar el 30% de las áreas cultivables de tierra porque no hay semilla, no hay fertilizantes, no hay agroquímicos. ¿Y quién paga la consecuencia de eso? ¿Quién la está pagando hoy? El consumidor que no consume los productos en los anaqueles. Y en vez de corregir el modelo económico, en vez de buscar una solución, en vez de ver que este no es el camino adecuado, se profundiza el tema con la persecución a la empresa privada, donde se afecta mucho más el suministro de lo que estamos sufriendo en la actualidad. La semana pasada se llevó a cabo una reunión que anunciara el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Él aseguraba que de alguna forma se iba a tener un acercamiento con los empresarios en virtud de retomar el esquema de precios que estaba los primeros días de diciembre. ¿Qué alcance tuvo esta reunión? ¿Por qué el incremento de los precios de los productos de un día para otro? ¿Cuál es la justificación que se puede dar desde el punto de vista empresarial? ¿Y de qué manera este fenómeno de la inflación se puede detener? Fíjate lo siguiente, el gobierno arrancó el año, los primeros días, obligando a los sectores comerciales, algunas cadenas importantes de supermercados, a reducir los precios al mes de diciembre, como tú estás indicando. Eso originó unas compras nerviosas, originó lo que llamamos como unos saqueos selectivos de muchos establecimientos comerciales que rompieron la cadena de suministro, que
permitieron que los pocos inventarios que teníamos, porque hoy en día los negocios no pueden tener mucho inventario, primero porque se está produciendo poco y segundo porque si te llega algún funcionario dice que estás acaparando, cuando de repente son sus ventas normales. Eso originó un problema de desabastecimiento de forma importante. Vino hace 2 viernes el vicepresidente de la ISAMI, se reunió con la Asociación de Supermercados y revirtió la medida y dijo que eso no se iba a aplicar. Después vino el lunes el presidente de la República en su mensaje en la Asamblea Nacional Constituyente, dijo que ahora sí se iba a aplicar y el martes se dio una reunión. Se convocó una reunión por el vicepresidente de la República. En esa reunión se establecieron 4 comisiones, se plantearon 4 mesas de trabajo, que son temas importantes. Una mesa de trabajo para hablar del tema de suministro y abastecimiento. Ese tema es medular, porque no hay suministro de abastecimiento, porque recordemos que no hay dólar oficial, no se entrega un solo dólar en este país desde el mes de agosto del año pasado. El mercado libre es el que priva. Otra mesa que hablaba de transporte, que los fletes han subido muchísimo y el flete sube de la misma manera. No hay repuesto, no hay divisa, no hay la industria, el sector autoparte está totalmente colapsado y se agrava ahora el tema de la inseguridad, donde están saqueando y robando gandolas a lo largo y ancho del país y las gandolas de alimentos no pueden llegar a Caracas si no son escoltadas. Eso sube el valor de los fletes. La otra mesa que se plantea es que el valor de los empaques ha subido de forma desproporcionada. El valor de los empaques ha subido en vista de que las resinas que se hacen para el sector plástico las fabrica Pequibén y el Tablazo en el estado Zulia. Ambas plantas están paralizadas desde el mes de julio del año pasado y los precios han subido de esas resinas 350 veces. Todo eso va subiendo, va agregando más los continuos aumentos de salario que ha dado el gobierno, que obviamente tienen un impacto en la estructura de costos. Esos temas el gobierno no los considera, no los analiza, los conoce, pero no busca soluciones, porque la solución está en modificar el modelo económico y ellos están empeñados en mantener el modelo económico actual que sigue dando y profundizando la problemática. Usted está señalando que una de las mesas de trabajo estaba destinada al análisis del tema de las divisas. Esta semana, según anunciara Wilmar Castro Sotelo, vicepresidente para el área económica, se debería instrumentar el nuevo DICOM. ¿Piensa usted que esta es la solución? ¿Qué información manejan acerca de este nuevo esquema cambiario? Bueno, la información que manejamos no es más que la que se publica oficialmente, pero lamentablemente es más de lo mismo. Lo que hemos tenido intentos que le van cambiando el nombre. Recordemos que apenas en el mes de septiembre se nos dijo que íbamos a tener una cesta de monedas, de yuanes, yo no sé qué cosa, porque no querían transar con el dólar ni con el euro. Eso no pasó absolutamente nada. Después inventaron lo del petro, que tampoco para nada es una solución. Y ahora viene un DICOM, como dicen, repotenciado. La única solución que podemos tener es un mercado libre de divisas, donde se despenalice la divisa, donde todos los venezolanos puedan transar la divisa libremente, importar sus materias primas o traer, si son personas naturales, de forma legal. Eso requiere libertades económicas, que es lo que falta en Venezuela. Mientras tú sigas montando mecanismos y mientras sigas manejando la política cambiaria como un control político, recordemos que Aristóbulo Isturiz en su momento, cuando era vicepresidente del área económica o estaba en algún cargo ministerial, dijo que ellos si liberaban el control de cambio los tumbaban. O sea que era un objetivo estrictamente político y nosotros tenemos que separar la política de la economía. El gobierno anda en una agenda política continuamente y hay que abordar los temas económicos con seriedad y con profesionalismo, porque de nuevo repito, el ciudadano es el que está pagando las consecuencias. Se pudo conocer que una delegación de la OIT va a venir a Venezuela en los próximos días. ¿Cuál sería el enfoque? Porque ellos aseguraban que era primera vez que era esta solicitud de parte no de los trabajadores, sino de los empresarios. ¿Cuál es el planteamiento que tienen ustedes para la OIT? Bueno, Fedecámara tiene desde hace muchísimos años demandas ante la Organización Internacional del Trabajo, donde participan los estados, los trabajadores y los empresarios. Es una organización tripartita por naturaleza. En todos los países del mundo hemos demandado las violaciones de diferentes convenios internacionales, de las libertades sindicales. Para efecto de estas normativas, los gremios somos un sindicato de empresas, de la misma manera que son sindicatos de los trabajadores. Las libertades, las denominaciones y las aprobaciones del salario mínimo, que también es un convenio internacional de obligación
obligatorio cumplimiento porque tienen que aprobarse los salarios mínimos con participación de los trabajadores y los empleadores, y el ataque a la empresa privada. Esos son convenios que se violan continuamente en Venezuela. Nosotros ya vino una misión de la OIT en enero del año 2014, donde se hicieron una cantidad de recomendaciones que del 2014 para acá ninguna ha sido cumplida. Y en la última reunión de la OIT, que fue en Ginebra en el mes de noviembre, se planteó una sanción de última instancia, que es lo que se llama la comisión de encuesta o una comisión de investigación, que es una comisión que nada más la aprueba la OIT en muy pocos casos, en casos muy extremos. Y en ese momento se acordó que viniera una nueva misión para validar si esos incumplimientos se mantenían, para que en la reunión de marzo se evalúe. Esta comisión, Dios mediante, llegará el próximo 29 de enero, va a estar aquí hasta el 2 de enero con una agenda de reuniones tanto con el gobierno como el sector empresarial y el sector sindical para oír las postulaciones de cada una de las partes y ellos tomar su decisión en la próxima reunión. La situación de los trabajadores en la empresa privada. Hay una nueva modalidad que me estaba comentando una productora hoy que de alguna forma, de manera informal, se puede decir trabajar a pérdida, porque hay muchos trabajadores que acuden a sus puestos de trabajo y básicamente los ingresos que tienen lo utilizan para pagar el costo del transporte público. ¿Cómo garantizar que exista una armonización entre este esquema de salarios en la empresa privada y que las empresas puedan ser productivas? Bueno, porque todo el tema es un tema integral. Ayer declaraba el presidente de Fedecámaras, Bolívar, la cantidad de personas que están renunciando a sus puestos de trabajo y porque también va eso vinculado a la diáspora. En el estado Bolívar veíamos un reportaje de este fin de semana de la cantidad de personas caminando, yendo vía Boavista para ir a buscar mejores condiciones de la misma situación, pero en menor proporción de lo que se ve en la zona de Cúcuta. Entonces, esos son mecanismos que hay que abordarlo de una forma integral. Y son mecanismos que van vinculados con el tema anterior de la OIT. ¿Cómo modificamos el modelo económico para que los trabajadores puedan tener un salario digno y bien remunerado, que te permita ir a la bodega, tener una buena calidad de vida, poderte comprar lo que tú quieras, gracias a tu trabajo, gracias a tu esfuerzo y no gracias a que el gobierno te regale un bono, te da una caja de comida? Ese es el modelo que nosotros criticamos. No podemos tener un país donde el ciudadano dependa de las dádivas del gobierno y del populismo del gobierno. Necesitamos un modelo económico donde el esfuerzo del ciudadano, el esfuerzo de la empresa con sus trabajadores permita que tú mejores la calidad de vida. Y no como estamos ahorita, que cada vez tenemos una calidad de vida más mermada, más disminuida. ¿Cómo hacer los correctivos para que no existan esas distorsiones entre precios de los productos que están dolarizados y los ingresos en un bolívar mermado? Bueno, eso implica que tú corrijas todas las distorsiones que están en la economía y crees políticas que incentiven la producción. Si tú cada vez produces menos, si tú cada vez tienes menos materia prima y los costos te van subiendo, obviamente eso presiona la inflación para que tú puedas mantener un flujo de caja que te permita operar. Y eso es un tema que el gobierno no entiende. Tú deberías estar apoyando a todo el sector primario para sembrar todas las hectáreas disponibles que están en Venezuela, que hoy en día únicamente el 30% de las áreas cultivables están sembradas por falta de semillas y fertilizantes. Tú deberías estar apoyando a todo el sector industrial que está trabajando a 30% de capacidad instalada porque no tiene materia primas y suministro. Tú, a medida que todas esas empresas estén a plena capacidad, tú en las empresas pueden tener los ingresos necesarios para pagar mejores salarios, pero no por decreto, sino porque tú tengas una competencia leal donde hasta el mismo trabajador se vaya donde le ofrezca mejor empleo y no está ahorita resguardando su empleo porque si lo pierde no tiene otras opciones. Castro Soteldo aseveró que la producción nacional evolucionó un 67% durante el 2017. ¿Piensa usted que esta cifra se corresponde a la realidad del mercado nacional? Para nada, porque si eso fuera así, en los anaqueles de que estamos viendo los consumidores estuvieran full de producto. Pero estamos viendo totalmente lo contrario. Entonces ellos siguen con su misma agenda, que si hay un contrabando de extracción, que si se llevan los productos para las islas del Caribe, y no se está viendo que lo que falta es producción nacional. La caída de la producción nacional el año pasado tuvo más de un 15%, que si la sumas a la caída de los últimos 4 años, ya tenemos una caída que supera el 45%, que es una caída realmente dramática y que todos los consumidores y todos los ciudadanos lo estamos sufriendo en los actuales momentos. ¿Hay
esperanza de solucionar esta situación económica? Totalmente. La empresa privada es parte de la solución y no es parte del problema. Nosotros estamos dispuestos, hemos hecho propuestas, se han hecho múltiples propuestas, pero como decía anteriormente, el gobierno tiene que salir de su agenda política, abordar la economía, ir a ver los países vecinos, ver por qué en Bolivia no hay inflación, ver por qué en Bolivia no se ataca a la empresa privada, en Nicaragua, en Ecuador, países que son miembros del ALBA, que son muy amigos del gobierno, y ahí no hay las penurias que estamos viviendo los venezolanos, porque hay un modelo económico de libre empresa que, con todo que tenga su tendencia política, no se está atacando a la libre empresa de forma cotidiana. Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras, gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos buenas tardes. Gregorio, ¿tienes más información? Así es, Endrina. Antes de despedirnos, les contamos que Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de la Asamblea Nacional que investiga el caso de Óscar Pérez, aseguró que los cuerpos sepultados sí corresponden al del inspector del CICPC y del grupo que lo acompañaba. Manuel Covela con los detalles. Sí, así es, gracias, buenas tardes. Ese fue uno de los datos que ofreció la parlamentaria al presentar el informe preliminar de la comisión que investigó los hechos ocurridos el pasado 15 de enero en el Junquito durante el operativo que se desplegó en la zona y en el cual resultó abatido el exinspector del CICPC y 6 personas que lo acompañaban. Escuchemos a continuación palabras de la diputada Delsa Solórzano. Hay algunas dudas que tiene la colectividad que nosotros debemos aclarar. Uno, la gente hoy se está preguntando si tenemos fe cierta de que los cuerpos que enterraron se corresponden con las personas, si efectivamente se trataba de Óscar, de los hermanos Lugo, de Abraham, de Lisbeth. Sí. La respuesta es sí. ¿Cómo lo sabemos nosotros? Porque los familiares identificaron sus cuerpos antes del sepelio y durante el proceso. La diputada señaló también que las actas de defunción indicaban que los cuerpos de los 6 varones presentaban tiros en la cabeza, mientras que el de la única mujer lo tenía en la cervical. Exigen también las autopsias de los restos y también afirmaron que el Estado debe prestar indemnizaciones a los familiares. En la información desde el edificio administrativo de la Asamblea Nacional, continúen ustedes con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Manuel. Así ponemos punto final a la presente emisión. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente tarde y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. Un fuerte abrazo.